gracias por este momento, Señor, de celebración, que es tan importante, Señor, que podamos estar activos en cuanto a ese hecho tan maravilloso, Señor, de tu resurrección. Hoy, Señor, tenemos evidencias bíblicas, pero también evidencias en la convicción que tenemos, Señor, en nosotros, de que fue un hecho fuerte, poderoso en nuestras vidas, y que hoy, Señor, podemos disfrutar de una vida de paz y de bendición contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, y vamos a ver acerca de las evidencias. Dice en Marcos 16, 9 al 11, uno de los primeros textos que voy a mencionar. Aquí es donde nos habla acerca de la Biblia, nos registra junto con Marcos 16, 9 y Mateo 28, 9 y 10. Nos dice que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Muy interesante. Fue la primera persona, la primera mujer que miró a Jesús resucitado. Y dice la palabra de esta manera: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. No puede imaginar la condición de esta mujer. O si puede imaginarle, pues me daría mucha, no sé, tristeza o algo así. Algún sentimiento me iba a ocasionar. Pero bueno, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué creen que pasó? No lo creyeron. Pero Jesús ya les había dicho en el pasado, si se acuerdan, si han leído la escritura. Es importante que lean la palabra. Estaba leyendo un libro acerca de la armadura de Dios en nosotros. Y todas las armas que tenemos por parte de Dios son invisibles, pero hay una que es visible. Y esa se llama el cinturón de la verdad. Y eso nos representa la palabra. Y es importante que nosotros podamos leer la palabra, que podamos estar en la palabra. Porque si el cinturón de la verdad se nos cae, todas las armas se van a caer con nuestro cinturón. Porque el cinturón es el que sostiene toda la armadura de Dios. Entonces es importante, porque si no tenemos esa armadura, vamos a tener dificultades. Por ejemplo, usted agarre su carro como lo tiene el día de hoy y vaya a la Ciudad de México y no lleve dinero para la gasolina. No le va a aguantar por mucho tiempo, ¿verdad? No sé, unas 4 horas a lo mejor, pero no va a llegar a su destino. ¿Por qué? Porque se le va a acabar la gasolina. Entonces la palabra de Dios también es para nosotros simbólicamente algo así. Si nosotros dejamos de tener la palabra de Dios, entonces el enemigo de Dios, enemigo nuestro, Satanás y sus demonios van a poder incursionar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos el cinturón de la verdad, ¿verdad? Eso era un comercial nada más para animarles a que lean la palabra. Bueno, entonces no lo creyeron. Los discípulos no creyeron a María Magdalena. Pero ¿quién era María Magdalena? La única luz fuerte que nos arroja la palabra acerca de María Magdalena, bien clara, es acerca de estos versículos que estamos viendo. De que fue una mujer que se le fue expulsado de ella 7 demonios. Y algunos que yo no creo, porque son aparte de la Biblia, dicen algunas cosas de María Magdalena. Por ejemplo, el 591, uno de los papas de aquel tiempo declaró que ella había sido una prostituta, pero no hay un
sostenimiento bíblico que sostenga. ¿Sí? Pero como lo sacó él, entonces lo creyeron los demás. Por eso es importante que podamos leer la palabra otra vez. Me pongo muy repetitivo, perdónenme. Pero es que la palabra de Dios es lo fuerte de nosotros, hermanos. Es lo que nos va a mantener fuertes y estables, caminando de la mano de Dios. Pero bueno, entonces había muchas historias, pero lo que sí podemos ver es que ella vivía en un lugar que estaba en Galilea, que era un lugar donde se dedicaban a la pesca, y por tanto una mujer no encajaba en ese sitio, ¿verdad? Aparte de que conocemos la cultura que había en esos tiempos, no sé cómo estén ahora en Israel, pero las mujeres no figuraban. Las mujeres no tenían importancia, podemos decirlo. En ese tiempo no eran importantes. Eran igual que los niños, estaban aisladas de cosas importantes dentro de la sociedad. Entonces podemos decir que era una persona, María Magdalena, una persona marginada. Era una mujer marginada. No sé si han oído de eso, de mujeres marginadas. Pero son aquellas que están sumisas, son aquellas que no tienen voz, son aquellas que no tienen ningún derecho. Esas son las mujeres marginadas, que no queremos que existan de ese tipo, que sean marginadas. Tampoco queremos mujeres feministas tan fuertes. Pero sí era una mujer marginada que al oír de Jesús, ¿qué creen que hizo? Ella salió del anonimato para seguir a Jesús. Salió del mundo en el que vivía cuando escuchó de Jesús y dijo, yo voy a seguir a Jesús. No está literal en la Biblia, pero fue una mujer que empezó a seguir a Jesús, saliendo de la vida que ella había llevado en el pasado. ¿Sí? Y nada más decimos una mujer marginada. Pero escuchó de él y salió a encontrarse con Jesús. ¿Cuántas puertas, hermanos, se abren cuando alguien está viviendo en la marginación? ¿Cuántas puertas se abren a la entrada de los demonios? Cuando estamos aparte, cuando no tenemos el nosotros, aunque lo tenemos, pero no tenemos derecho de poder hablar, de poder decir, de poder decidir. Es algo tremendo. ¿No lo creen? Imagínense cuánta influencia puede haber del enemigo. Cuántas reacciones equivocadas puede haber en alguien que viva de esa manera. Pero también puede llegar el momento en que haya una reacción sobrenatural en las personas que viven así, cuando escuchan de Jesús. Y esta mujer escuchó de Jesús y salió de su entorno y empezó a seguir a Jesús. Entonces, la marginación es represión. También, por ejemplo, viene también la palabra acosar dentro de esto, que significa en el griego, estar, yacer sobre alguien o que alguien se ponga encima de tal persona. Por lo tanto, no va a tener libertad, ¿verdad? Una persona que vive así. No va a tener oportunidad para expresarse porque está acosada, está reprimida. Qué tremendo es que haya reprensión del enemigo sobre las personas. Y actualmente es lo que sucede. Actualmente en el mundo en general hay una represión tremenda del enemigo sobre la sociedad. Lo que está pasando es que cada vez se viene más la influencia y la gente está sufriendo la opresión. Aunque muchas veces no quieren la verdad, pero están sufriendo opresión. Pero qué hermoso es que podamos escuchar de Jesús. Sí, porque si estamos así, vamos a vivir
en una sumisión forzada, que ¿sabes qué? Te enoja, te va a enojar. Te va a enojar que te digan, que estés queriendo hablar y te digan, cállate, ¿verdad? Es algo impresionante, pero así puede suceder cuando hay una persona que tiene represión o está marginada. ¿Cuánto tormento se puede experimentar cuando se vive en esa manera, verdad? Cuando se vive tristemente bajo la presión de este tipo. Es impresionante. Yo creo que es un sufrimiento muy fuerte. Es una experiencia que no queremos que pase sobre las personas. Si son mujeres y hombres, no queremos que haya esa represión. No queremos que estén sobre esas personas. Pero ¿sabes qué? Qué hermoso es poder escuchar de Jesús y salir de nuestro entorno y encontrarnos con Él. Eso es lo hermoso. Eso es lo maravilloso. Cuando escuchamos de Él y venimos a Él. ¿Y sabes qué? Él nos da todo el derecho. Nos da toda la libertad que nosotros tenemos. Jesús, aquel que resucitó. Cuando escuchamos de Él, ¿sabes qué? Queremos acercarnos a Él porque experimentamos su amor sobre nuestra vida. Qué palabras tan apreciadas se debió de haber escuchado en aquellos tiempos. Cuando la mujer estaba apagada, pero viene Jesús con esas maneras tan especiales de hablar que la gente quería oírlo, querían venir a Él. Jesús mismo venía a ellas y a ellos y todos los atraía hacia Él. Porque daba el derecho y daba la libertad para que nosotros pudiéramos expresarnos de esa manera. Entonces esta mujer era una mujer muy, pero muy agradecida con lo que Jesús había hecho sobre ella. Hay características en esta persona o en esta mujer agradecida a quien Dios le da libertad. Y esa característica también puede estar en nosotros. O esas características pueden estar también sobre la iglesia. ¿Sabes qué? Anhelamos que así sea. Que haya estas características que esta mujer tuvo con Jesús. Ya después de haber tomado todo ese tiempo con Jesús. ¿Recuerdan una historia muy especial acerca de los 10 leprosos? Era algo impresionante. Sucedió según la palabra verdadera. Lucas 17, 11 al 19. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Estaban gritando, también marginados los pobres hombres. Cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando iban de camino al sacerdote, fueron limpiados. Y esto nos da la idea que tal vez ni siquiera cuando se vieron limpios, a lo mejor tal vez ni fueron a los sacerdotes. A lo mejor dijeron: estamos sanos, vámonos. Y se fueron cada uno por su lado. Porque se acabó la marginación. Se acabó la opresión de esa enfermedad. Pero dentro de todos estos sucedió algo muy especial. Uno de ellos, que viendo que había sido sanado, se percató que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Llegó a Jesús y glorificándole: Señor, eres glorioso. Señor, eres maravilloso. Señor, qué grandioso eres.
expresando su corazón al hecho de lo que Jesús había hecho en su vida o había dicho. Y esto es agradecimiento. ¿Saben una cosa? Tal vez algunos de nosotros no fuimos tan malos de acuerdo al estándar del mundo. Pero por cualquier cosa mínima que Jesús nos ha perdonado, nos toca mostrar un agradecimiento genuino por lo que Él hizo por nosotros. Y este hombre fue lo que sucedió. Volvió gritando, glorificando a Dios. Y Jesús se pregunta, ¿no eran 10 los enfermos? ¿No eran 10 los que estaban leprosos? Y dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Pero uno de ellos reconoció a Jesús. Uno de ellos reconoció a nuestro Dios tan maravilloso. Ese es el agradecimiento que se expresó también en esta mujer. Es tremendo. Por otro lado, esta mujer fue receptora de una gran salvación. Porque podremos decir que aquellos 9 fueron hombres que fueron salvos, diríamos. Pero no fueron receptores de la salvación. No fueron receptores del mensaje de Dios. No agarraron lo que Jesús dijo. No tomaron en cuenta quién era Él. De hecho, la palabra sanidad y salvación algunas veces se traduce de la misma manera en el griego. Entonces podremos decir que no fueron receptores de una gran salvación. Ha habido ocasiones, he tenido la experiencia de varias veces, no una, de milagros que Dios ha hecho en personas, de cosas grandiosas que han sucedido en la vida de esas personas. Lo hemos oído y visto. Pero al momento que sucedió eso, en la semana subsiguiente, ya no se vieron. Fueron receptores de la salvación, pero no mantuvieron lo que Dios hace en sus vidas. Y esta mujer, María Magdalena, realmente fue una receptora de la salvación. Nos queda a nosotros también, como personas salvas que somos, mantener nuestra salvación. Y no es que la vamos a perder, pero es que necesitamos estar constantemente metidos en la palabra. Volveríamos a como inicié, pero ya lo dije. Es importante que nosotros mantengamos activa nuestra salvación. Esta mujer fue receptora de la salvación. Y si jugamos un poco con esa palabra, sería salva acción. O sea, acción. Ya somos salvos. Ya tenemos la bendición. Ahora a la acción. Y sucedió algo con esta mujer. La característica de ella era agradecimiento. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Servía a Jesús. Esta mujer servía a Jesús con todo su corazón. Marcos 15, 40 y 41 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos
¿Recuerdan que los discípulos se fueron? Había unas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Ahí estaba María Magdalena. ¿Qué hacía? Le seguía y le servía. Le puso acción a la salvación. Recibió la salvación y dijo: esto es tan bonito, es tan hermoso, que yo quiero servir, que yo quiero compartir. Es lo que viene en esta manera. Es lo que dice Marcos 15, 40 al 41. Juan 19, 25 dice: estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Fue hasta el momento. Fue hasta ese momento crucial. Era tanto el agradecimiento que, ¿sabes qué? No le importó estar ahí cerca de la cruz, experimentando el dolor, experimentando el rechazo, experimentando el sufrimiento en la persona de Jesús. ¿Qué nos toca a nosotros? Ya no eso, pero nos toca mantenernos firmes, mantenernos en acción mediante la palabra de Dios. Sin duda que era algo muy difícil, pero ahí estaba ella. Yo creo que es un mensaje de Dios. Yo creo que es importante que nosotros podamos apreciar la salvación que Jesús ya nos ha dado. Es importante que continuemos. A veces nos quedamos en ese punto. Somos salvos y estamos listos. Pero hay algo más. Es como cuando miras a una persona que está haciendo un trabajo normal, pero que dentro de ese trabajo hay algo en lo que puede desarrollarse un poco más y empieza a hacerlo, aunque no esté dentro de lo que tiene que hacer. Y lo hace. Nuestra salvación tiene que continuar, tiene que estar avanzando, tiene que haber combustible para estar todavía en movimiento. María Magdalena fue un claro ejemplo de ser una receptora de la salvación, que tenía agradecimiento con Dios. Parece que en los tiempos actuales se ha olvidado el agradecimiento por una cosa o por otra, porque las cosas van mejor tal vez, porque vamos navegando por buenos caminos, pero debemos mantener nuestro agradecimiento a Dios. Esta mujer en Cristo encuentra los frutos de su agradecimiento, y eso es importante. El agradecimiento es la llave para la bendición de Dios a tu vida. Si usted se mantiene agradecido, la bendición de Dios va a fluir sobre usted. Cuando recibes algo, no lo tomas y solo lo tomas. Tiene que haber una acción de agradecimiento. Y mantienes ese agradecimiento.
Esta mujer fue lo que hizo. Encontró los frutos de su agradecimiento y la bendición de Dios fluyó sobre su vida. Marcó diferencia en la vida de las mujeres por aquel tiempo. Es una nube constante de bendición espiritual cuando nosotros mantenemos el agradecimiento a Dios. ¿Sabes una cosa? No sé si lo has pensado, pero lo más importante es en nosotros la paz, la bendición, la tranquilidad, el amor, el gozo, la paz. Todo eso que Dios nos ha dado ya son partes de los frutos del agradecimiento a Dios que nosotros podemos disfrutar el día de hoy. Necesitamos meternos en esa nube de bendición y que Dios siga derramando esa bendición a medida que nosotros mostramos un agradecimiento especial con Dios. Qué privilegio ver los frutos de manera directa del Señor, ¿verdad? Directamente. No sé cómo lo imaginas, pero cuando tú ves directamente la bendición de Dios, porque se puede experimentar, se puede ver si quieres la bendición de Dios. Qué hermoso es que venga esa bendición de parte de Dios. Como cuando tienes alguna dificultad, como cuando tienes algún problema y dices, ¿cómo hago para salir? Y de pronto Dios llega y te da una solución. Pero ¿qué tal en la comprensión de la palabra? Cuando dices, no puedo entender esta parte, pero de pronto el Espíritu viene y te empieza a aclarar las cosas. Son parte de los frutos de ese agradecimiento de Dios. El sentir ese amor, el sentir esa paz, esa tranquilidad que solo Él nos puede dar. Es impresionante. Y directamente de Dios puede venir todo esto. ¿Y sabes qué pasó en todo esto? Que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Qué privilegio, ¿no creen? Qué privilegio. No sé cuando has escuchado que alguien dice, ¿sabes qué? Dios me habló. Algunas veces alguien me llama y me dice, pastor, Dios me está hablando de esta manera. Dios me está diciendo que haga esto y esto otro. Qué bonito. Me da gusto que Dios les hable. Porque es parte del fruto de la salvación. Una manifestación de esa manera sobre nuestra vida. Como esta manifestación que tuvo esta mujer de ver a Cristo resucitado antes que todos. Ese es un privilegio. Es una distinción de parte de Dios. Queremos algo de eso. Queremos meternos con Dios. Y eso lógicamente va a llegar cuando nosotros mantengamos ese agradecimiento y llenándonos de la palabra. Ella fue la primera. Dice, el primer día de la semana apareció a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. Ella fue la primera en estar en la presencia de Cristo resucitado. Pero no solo eso, recibió también una revelación maravillosa de parte de Dios. Lo dice así, Juan 20, 11 al 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. De repente también hay algo impresionante en esto.
De repente vemos alguna vez cuando hay cosas que no podemos creer. Lógicamente, viene la duda. Pero ahí estaba esta mujer llorando. Aunque ya habían escuchado a Jesús lo que iba a suceder. Pero estaba llorando. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Palabras de consuelo, palabras de bendición. Les dijo: porque se han llevado a mis... Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María, volviéndose a ella. Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ese es un privilegio impresionante. Que Jesús mismo diga esas palabras a alguien. Realmente esto es una revelación muy especial de parte de Jesús. Mas ve a mis hermanos y diles. Nos tiene que hacer pensar como iglesia. Tal vez hubo tiempos de marginación. Tal vez hubo tiempos difíciles. Pero escuche esa palabra. Ve a mis hermanos y diles. Recuerdo aquello de un amigo que tuvo una experiencia parecida. Que Dios le dijo: ve y diles. A la iglesia le ha tocado. Nos ha tocado también este punto, esta palabra. Ya no hay lamentación. Ya no hay marginación. Estamos listos para recibir la palabra de Jesús y que nos diga: ve y diles. No vayas tan lejos. Tal vez tu vecino, tal vez tu vecina, tal vez alguien de cerca de ti. Ve y diles: Jesús va al Padre. Jesús va a Dios. Y eso es lo fuerte. Y eso es lo poderoso para nosotros. Que Él esté al lado del Padre. Y que podamos recibir el aliento y su palabra. Que nos diga: aparte de tantas cosas, ve y diles. Es una palabra que tenemos que tener, yo creo, muy de cerca el día de hoy.
Porque no es un secreto que el mundo cada vez está más hacia abajo. Cada vez el mundo se ha puesto más pesado bajo el sistema actual. Por eso Jesús nos dice lo que dijo a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra que nos tiene que mover. La resurrección de Jesús es algo poderoso en nuestra vida. Tenemos que verlo más de cerca. Tenemos que acercarnos a ese momento como hizo aquella mujer que fue hasta el pie de la cruz. Pero qué mejor ahora que podemos ver y experimentar a Cristo resucitado. Qué bendición el día de hoy. Decía Hugo hace rato, ¿están cómodos? Estamos cómodos con Jesús. Pero esta palabra también nos debe de incomodar y no guardarnos. Esta mujer fue y les dijo a sus hermanos: Cristo vive, está vivo. ¿Saben qué? No lo creyeron, pero ella lo dijo. Nos toca pensar en esta manera. Nos toca escuchar la palabra. Porque aquel que la dijo está arriba. Aparte de estar en nuestro corazón, pero está al lado del Padre, nos dice la Escritura. Cada día nos fortalece. Cada día nos da la fuerza para seguir. Es cierto. A veces tenemos batallas. Tenemos pruebas. Prueba aquí, prueba allá, más allá y todo eso. El pozole, la sopa, la comida china, puras pruebas. Pero ¿sabes qué? Dentro de todo esto está Dios con nosotros. Está Dios. Tal vez algunas veces estás frustrado o frustrada, pero ahí está Él. Qué bendición sentir ese amor que nos respalda día a día. El escuchar esas palabras, ve y diles, aparte de tantas otras cosas que Dios nos dice en su palabra. Es impresionante. ¿Sabes qué? Quiero terminar así, animándote con una pregunta. ¿Estás agradecido o agradecida con Dios? ¿Hay alguien dijo amén? Gloria a Dios. ¿Vives en los frutos de tu agradecimiento? Yo digo que muchos de ustedes sí. La mayoría. Porque sabes que a pesar de cualquier cosa, he aprendido a ver algo de una persona nacida de nuevo. Que son personas completas. Ustedes son personas completas. No les falta nada. Ustedes tienen toda la bendición de Dios. Por eso que se muestran los frutos del agradecimiento. ¿Harías algo parecido a lo que hizo María Magdalena? ¿Harías algo parecido a lo que hicieron los discípulos? Servían.
Dice una escritura que, por cierto, ¿saben qué? Oh, sí la tengo. Lucas 1:3. Estoy concluyendo ya con esto. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Esto fue antes de la resurrección. Y los 12 estaban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus inmundos. Escuche la magnitud del agradecimiento. El poder del agradecimiento de una persona va a hacer la diferencia, hermanos. Va a hacer la diferencia en tu vida. Va a hacer la diferencia en el reino de Dios. Había también entonces unas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y también de enfermedades. Esto es importante, hermanos, porque Dios ha hecho un milagro en nuestra vida, pero no lo mantenemos. Parece que se acaba la bendición, pero no. Lo que pasa es que nos apartamos de esa bendición. Por eso es necesario permanecer. Después de que ellas fueron sanadas, que fueron liberadas, ¿qué hicieron? Servían a Jesús. Estaba ahí entre ellas María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Cuando fue tocada por Dios, por medio de Jesús, ya no paró. Empezó a seguirlo. No sé si tenía recursos, no sé cómo era su vida, pero ella andaba ahí con Jesús. Continuó. Su agradecimiento lo mantuvo por siempre. Había también una mujer que se llamaba Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Impresionante. Algunos creen que María Magdalena era una mujer también billetuda, pero no dice aquí eso. Dice, de Juana para abajo dice que sí, pero no de ella. De ella dice que había sido sanada, había sido liberada de 7 espíritus inmundos. Esto quiere decir que es el tiempo, hermanos, en que vamos a seguir a Jesús. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Siguiendo con la pregunta, si haríamos algo parecido. Aquella mujer, cuando fue sanada, cuando fue liberada de sus espíritus inmundos, empezó a servir a Jesús. Necesitamos no descuidar la salvación, no descuidar lo que Jesús ha hecho sobre nuestra vida. Recordar de dónde nosotros hemos sido salidos, o recordar de dónde hemos sido sacados. De ahí. La justicia de Dios está aquí. No por lo que somos, no por lo que soy, pero por Jesús.